Clara no estaba en la residencia ese día. Tampoco a lo siguiente. Durante 48 horas hizo lo que mejor sabía hacer, evitar. Abrió cajones. Revisó correos. Buscó extractos bancarios. Entró en la aplicación de su entidad y comenzó a mirar movimientos antiguos. Al principio no entendía nada. Muchas cuotas que ella creía aplazadas aparecían como pagadas. Recibos que pensó que el banco había refinanciado. Cantidades que imaginó perdonadas, cubiertas, reestructuradas. Pero no. Habían sido pagadas. Uno a uno. Durante años. Por su padre. Clara se sentó en el suelo del salón con el portátil abierto. La luz azul de la pantalla le iluminaba la cara. Vio transferencias desde la cuenta de Manuel. Vio préstamos cancelados. Vio ingresos pequeños, periódicos, hechos justo antes de que a ella le llegaran avisos de impago. Y entonces recordó. Recordó a su padre con un abrigo viejo diciendo que no tenía frío. Recordó que llevaba años sin cambiarse las gafas. Recordó que una Navidad dijo que no quería regalos. Recordó que cuando ella le pedía ayuda, él siempre tardaba unas horas en responder. No porque dudara, sino porque seguramente estaba calculando que podía vender, que podía cancelar, que podía dejar de pagar para salvarla otra vez. Clara se llevó las manos a la boca. La culpa no llegó como una lágrima. Llegó como una bofetada. Esa noche no durmió. A las 6 de la mañana se levantó, se duchó, se vistió y condujo hasta la residencia. El cielo estaba gris. Llovía suavemente. Durante el trayecto ensayó frases. Papá, no sabía. Papá, perdona. Papá, ¿por qué no me lo dijiste? Pero ninguna frase parecía suficiente. Al llegar, encontró a Marta en recepción. Voy a ver a mi padre. Marta la miró sin dureza, pero con seriedad. Está en el jardín cubierto. Suele sentarse allí después del desayuno. Clara caminó por el pasillo despacio. Por primera vez, no tenía prisa. Lo vio de espaldas. Manuel estaba sentado junto a una cristalera, con una manta sobre las piernas y la libreta azul entre las manos. Parecía más pequeño de lo que ella recordaba. No más viejo. Más pequeño. Como si la vida le hubiera ido quitando espacio. Clara se detuvo a unos metros. Durante años había mirado a su padre como una carga. Ahora lo veía como lo que siempre había sido, un hombre que se había quedado sin nada por darle todo. Papá. Manuel giró la cabeza. Al verla, se le iluminó el rostrum. No preguntó por qué no había venido antes. Sin reprochón. No apartó la mirada. Solo dijo. Hija, qué alegría. Eso terminó de romperla. Clara se arrodilló frente a él y empezó a llorar como no lloraba desde niña. Papá, ¿por qué lo hiciste? Manuel pareció confundido. ¿El qué? Ella señaló la libreta. Todo esto. Mis deudas. Mis pagos. Todo. El anciano cerró Slouli la libreta. Porque podía ayudarte. No podías, papá. No podías. Te estabas quitando de vivir. Manuel levantó una mano temblorosa y le acarició el pelo. Los padres no se quitan de vivir por los hijos, Clara. Por otro lado, solo cambió la forma de seguir vidas. Clara quiso llevárselo a casa ese mismo día. Lo dijo de golpe, entre lágrimas, como si una decisión pudiera reparar años de ausencia. Papá, recoge tus cosas. ¿Te vienes conmigo? Manuel la miró con ternura. No, hija. Clara se quedó paralizada. ¿Cómo que no? Aquí estoy bien. Pero yo te dejé aquí. Yo te traje. Yo pensé solo en mí. Manuel respiró despacio. Le costaba hablar mucho seguido. Tú estabas cansada. Eso no es excusa. No. Pero es verdad. Clara bajó la cabeza. El perdón de su padre le dolía más que un reproche. Si él la hubiera gritado, quizá habría sido más fácil. Si le hubiera dicho que era egoísta, ingrata, cruel,
quizá ella habría encontrado un lugar donde colocar su culpa. Pero Manuel no quería castigarla. Y eso la obligaba a mirar su error sin defensas. Papá, he sido injusta contigo. Has tenido miedo. He sido cobarde. También. Clara soltó una risa pequeña entre lágrimas. Manuel también sonrió. Durante los días siguientes, empezó a visitarlo a diario. Al principio llegaba con flores, fruta, ropa nueva, revistas, galletas sin azúcar. Marta observaba desde lejos. Sabía que muchas culpas empiezan con regalos. Pero también sabía distinguir cuando alguien estaba intentando aprender. Clara no solo llevaba cosas. Se quedaba. Le leía el periódico. Le cortaba las uñas. Le ordenaba la cómoda. Aprendió el nombre de sus compañeros de mesa. Aprendió que a su padre no le gustaba la sopa demasiado caliente. Aprendió que los martes había música y que Manuel fingía no cantar, aunque movía los labios. Aprendió que en la residencia había más vida de la que ella había querido ver. Un día llevó una caja grande. Dentro había fotografías antiguas. La boda de sus padres. Su primer cumpleaños. Un verano en la playa. La graduación. Manuel tomó la foto de aquel día y sonrió. Estabas preciosa. Clara miró la imagen. Ella aparecía joven, orgullosa, con la toga. A un lado, casi fuera del encuadre, estaba su padre con un ramo de flores. Por primera vez, se fijó en él. En su traje grande. En sus zapatos brillantes. En su mirada llena de orgullo. Nunca te di las gracias por esas flores, susurró. Manuel tardó en responder. Las compré amarillas porque tu madre decía que el amarillo alegraba las casas. Clara cerró los ojos. Había pasado media vida creyendo que su padre no entendía los detalles. Y resultaba que los había guardado todos. Esa tarde, Clara hizo algo que llevaba años evitando. Llamó al banco, pidió cita con un asesor y empezó a ordenar sus deudas sin usar el dinero de su padre. Vendió el coche que no podía pagar. Canceló gastos innecesarios. Buscó ayuda profesional. Aceptó que su vida no era tan perfecta como aparentaba. Pero, sobre todo, aceptó que amar a su padre no consistía en sacarlo corriendo de la residencia para calmar su culpa. Consistía en estar. De verdad. Sin prisa. Sin excusas. Sin mirar el reloj. Durante un tiempo, todo pareció mejorar. Manuel estaba más animado. Comía mejor. Participaba en las actividades. Incluso aceptó que Clara le comprara unas gafas nuevas. Cuando se las puso, miró a su hija y dijo: Ahora te veo más clara. Ella sonrió. Muy gracioso, papá. No era broma. Clara entendió. Porque ella también lo veía más claro a él. Pero el cuerpo de Manuel estaba cansado. Más cansado de lo que todos querían admitir. Una madrugada sufrió una caída al intentar levantarse solo. No fue grave, dijeron al principio. Pero después llegó una infección. Después fiebre. Después el hospital. Clara pasó noches enteras junto a su cama. Aquella mujer que antes no encontraba una tarde libre ahora dormía en una silla incómoda, con el abrigo sobre los hombros y la mano de su padre entre las suyas. Una mañana, Manuel despertó muy lúcido. Demasiado lúcido. Clara. Estoy aquí, papá. En el cajón de la mesilla hay un sobre. Ella sintió miedo. No hables ahora. Descansa. Hazme caso. Clara abrió el cajón. Dentro había un sobre blanco con su nombre escrito a mano. La letra era temblorosa, pero reconocible. Léelo cuando yo no esté, dijo él. Papá, no digas eso. Manuel apretó apenas sus dedos. Todos nos vamos algún día, hija. Lo importante es no irnos con lo importante sin decir. Clara empezó a llorar. Yo tengo muchas cosas que decirte todavía. Entonces empieza. Y ella empezó. Le pidió perdón por las visitas que no hizo. Por las llamadas que cortó rápido. Por las veces que sintió vergüenza de él.
Por haber confundido su silencio con debilidad. Por haber pensado que cuidarlo era una carga, cuando él había cuidado de ella sin convertirlo nunca en deuda. Manuel la escuchó con los ojos húmedos. Cuando terminó, él dijo: «Yo también te pido perdón». Clara negó con fuerza. «Tú no tienes nada que pedirme». «Sí. Perdón por no enseñarte antes que pedir ayuda no es fracasar. Yo quise salvarte siempre. Tal vez te acostumbré a que alguien llegaría a apagar todos los incendios». Clara se quedó callada. Aquella era la verdad más difícil. Su padre la había amado tanto que, sin querer, también la había protegido de las consecuencias. Pero incluso eso nacía del amor. 2 días después, Manuel murió. Fue tranquilo. Clara estaba allí. No en una reunión. No en una cena. No en una vida perfecta inventada para no sentir. Estaba allí, sujetándole la mano, como él había sujetado la suya cuando era niña. Después del funeral, Clara quiso vivir sola en la residencia para recoger sus cosas. La habitación parecía inmensa sin él. Sobre la cama estaba la maleta marrón. Dentro, las 3 camisas, los pijamas, las zapatillas y la fotografía de ella cuando era pequeña. Marta le entregó la libreta azul. «Creo que esto debe quedárselo usted». Clara, la sustituta mientras pesas las toneladas. Esa noche, en casa, abrió también el sobre blanco. Inside había carta y un recibo bancario. Fue una última transferencia. No es gran cosa. Pero sí suficiente para cubrir una cuota más. En el concepto, Manuel había escrito: «Para que empieces de nuevo». Pero esta vez, sin esconderte. Clara no quería ser la misma. No de golpe. La vida real no cambia como en las películas. No basta una muerte, una carta o una lágrima para convertir a alguien en una persona distinta. Pero hay dolores que abren una grieta. Y por esa grieta, si uno se atreve, puede entrar la verdad. Durante los meses siguientes, Clara ordenó su vida. No fue fácil. Tuvo que vender cosas que no necesitaba. Tuvo que admitir errores. Tuvo que contestar llamadas que llevaba años evitando. Tuvo que mirar sus cuentas sin cerrar la aplicación a los 10 segundos. Tuvo que aprender a vivir con menos apariencia y más paz. Pero lo más importante era otra cosa. Cada viernes volvía a la residencia. Al principio, Marta pensó que iba por costumbre, por nostalgia o por culpa. Pero Clara empezó a sentarse con otros ancianos. Les llevaba libros. Les ayudaba a llamar a sus familias. Escuchaba historias repetidas 3 veces sin interrumpir. Acompañaba a quienes esperaban visitas que no llegaban. Un día, Ana anciana le preguntó: «¿Usted tiene aquí algún familiar?» Clara miró hacia el jardín, hacia el banco where un padre solía sentarse. «Sí», respondí. «Aunque ya no esté». Con el tiempo, Clara creó una pequeña asociación para acompañar a personas mayores sin visitas frecuentes. No lo hizo para limpiar su culpa. La culpa no se limpia así. Lo hizo porque entendió algo que su padre había intentado enseñarle toda la vida, que nadie debería sentirse abandonado en el último tramo del camino. En su casa, colocó la foto de la graduación en el salón. Pero no recortó la imagen. No eligió la parte donde ella salía mejor. La amplió completa. Ella con su toga. Y al lado, su padre, con el traje grande, los zapatos brillantes y aquel ramo amarillo que durante años no supo agradecer. Debajo puso la libreta azul, cerrada, dentro de una caja de cristal. No como un trofeo. No como una herida. Sino como una advertencia. Para recordar que el amor silencioso también se agota. Que los padres no son eternos. Que hay personas que lo dan todo sin pasar factura, pero eso no significa que no paguen un precio. Que a veces uno descubre demasiado tarde quién estuvo sosteniendo su vida desde la sombra. Cada vez que Clara visitaba una residencia, repetía una frase a quienes querían escucharla. No esperen a que alguien falte para entender cuánto estaba haciendo por ustedes. Y algunas noches, cuando el mundo se quedaba en silencio, Clara abría la carta de su padre y leía la última línea. La había leído cientos de veces. Pero siempre lloraba igual. La línea decía: «Hija, nunca me debiste dinero.
Solo me habría gustado que me regalaras un poco más de tiempo. Y entonces Clara entendía que esa era la deuda más grande. La única que ya no podía pagar. A veces creemos que nuestros padres estarán siempre ahí, esperando, perdonando, comprendiendo. Pero un día miramos atrás y descubrimos que mientras nosotros teníamos prisa por vivir, ellos solo estaban esperando un poco de nuestro tiempo.